a todos, mi nombre es Hans, soy tecnólogo médico, especializado en laboratorio clínico y anatomía patológica. Espero este año obtener mi grado de magíster en bioquímica. Bueno, hoy día en este video lo que quiero mostrar es cómo realizar diluciones en el laboratorio clínico. Me lo han pedido y bueno, vamos a aprovechar el tiempo lo mejor que podamos. En primer lugar, tenemos nosotros que saber por qué tenemos que realizar una dilución en el laboratorio clínico. Y para ello tenemos que tomar en cuenta un concepto importante que es la linealidad. Todo reactivo tiene una linealidad. Es decir, todo reactivo tiene un límite máximo de detección de un mensurando o analito, como generalmente se le conoce, ¿no? Es decir, el reactivo de glucosa tiene una linealidad. El de colesterol, el de triglicéridos, el de creatinina, el de bilirrubina total, el de albúmina, y así sucesivamente. Todos los reactivos tienen una linealidad. Y esta linealidad no es nada más que el valor máximo al cual el reactivo puede leer. ¿Dónde encontramos nosotros la linealidad de los reactivos? En el inserto. Todos los que trabajamos en laboratorio clínico sabemos que cada reactivo viene con un inserto y el fabricante nos da de dato la linealidad de dicho reactivo, es decir, el rango máximo al cual nuestro reactivo puede realizar una lectura sin que el error sea grande. ¿Por qué? Porque creo que nosotros podemos encontrarlo mejor o ubicarlo o entenderlo mejor en la gráfica que se presenta, ¿no? Como nosotros tenemos una gráfica, asumamos un analito cualquiera. Por ejemplo, triglicéridos. Cada punto rojo representa una lectura de triglicéridos. Como podemos ver, se han realizado diferentes lecturas. Sin embargo, llega un punto en el cual una de las lecturas se escapa de esto que está delimitado con una línea delgada. Esta línea delgada representa a la linealidad del reactivo de triglicéridos. Supongamos que la linealidad del reactivo de triglicéridos es de 600 miligramos por decilitro. Quiere decir que cualquier valor que obtengamos por encima de esta linealidad va a requerir una dilución. ¿Por qué? Porque esta medición que se está realizando se ha escapado, es mayor a lo que el reactivo es capaz de leer. Por lo tanto, la concentración que nosotros estamos obteniendo en el equipo no es la concentración real, porque aquí la muestra se escapa de la linealidad del reactivo. Y entonces, ¿cómo hacemos que esto que se ha escapado de la gráfica entre de nuevo a la gráfica? Tenemos que diluirla, tenemos que disolverla. ¿Para qué? Para que el valor baje y encaje en la gráfica y entre en la linealidad del reactivo. Entonces, el concepto de linealidad es clave para que podamos realizar adecuadamente una dilución. Entonces, para realizar una dilución hay que tener en cuenta, como les digo, la linealidad y también una palabra que recién está apareciendo, que antes casi no se usaba, que es un mensurando. ¿Qué es un mensurando? Lo que generalmente se le conoce como analito. El control de calidad nos recomienda utilizar el término adecuado, y el término adecuado es mensurando. En realidad el término analito no es muy plausible, ¿no? Y bueno, ¿cómo nosotros realizamos una dilución? Se muestra en la pantalla una especie de fórmula que he elaborado con la finalidad de que se pueda comprender mejor, ¿no? Y entonces esta fórmula se compone de la siguiente manera. Una dilución se compone de un mensurando sobre un mensurando más el diluyente. Lo hemos abreviado como M y D, ¿no? Mensurando o muestra
sobre la misma muestra más el diluyente. Recordemos nosotros que las diluciones se entregan como una relación, es decir, hacer dilución 1 en 2, es decir, 1 en 2. El denominador de toda dilución representa al volumen final. Todo denominador de toda dilución representa al volumen final. Este dato es clave, porque para cuando nosotros queramos hacer una dilución tenemos que tener en cuenta el volumen final al que queremos llevar la dilución. Entonces, esto lo podemos aplicar de la siguiente manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en resumidas cuentas, este ejercicio nos va a ayudar bastante a entender cómo hacemos una dilución. Aquí tenemos el primer ejercicio que dice hacer una dilución de 1 en 2 para un volumen final de 100 microlitros. Es necesario el volumen final. Sin volumen final no podemos hacer dilución porque no sabemos qué tanto vamos a preparar. Entonces, hacer una dilución de 1 en 2 para un volumen final de 100 microlitros. Tenemos aquí la formulita que mostré hace un momento, en el cual tenemos la muestra o el mensurando sobre la misma muestra más el diluyente. Entonces, procedemos de la siguiente manera. Nos podemos apoyar de la fórmula al comienzo cuando no tenemos mucha práctica. Escriban la fórmula si es que se les hace más fácil. ¿Qué significa esto? Tenemos aquí la dilución 1 en 2 que se nos pide. Por ende, aquí nosotros vemos, en el numerador está la muestra y abajo, en este 2, está en realidad oculto la muestra más el diluyente. Si nosotros lo que buscamos es un volumen final de 100 microlitros, entonces lo que pueden hacer es, escriben la dilución y escriben abajo el volumen final. Y arriba, ¿cómo calculo cuánto me corresponde de muestra? Fácil. Busco qué relación existe en la dilución. ¿Qué relación hay? Que el de arriba es la mitad del de abajo. 1 en 2. Y nosotros siempre vamos a tener el valor de abajo, porque siempre tenemos que tener el volumen final. Por ende, decimos, si la relación es que el de arriba es la mitad del de abajo, en lo que tenemos que encontrar se tiene que cumplir lo mismo. Por lo tanto, si tenemos 100 microlitros y el de arriba debe ser la mitad, lógicamente arriba van 50 microlitros. Entonces, ¿qué significa esto? Esto de acá es lo que está expresado aquí abajo. Que arriba hay 50 microlitros de muestra y abajo, en este 100 total, ¿qué hay? Hay los mismos 50 de arriba más 50 de diluyente. ¿Y cómo sé eso? Porque me guío de esta fórmula. Lo que hay arriba también tiene que haber abajo. Y si ya hallé lo de arriba, lógicamente puedo hallar lo de abajo. 50 microlitros arriba significa que abajo también hay 50 más lo que falte para llegar a 100, que también sería 50. En este caso la respuesta sería 50 microlitros de muestra y 50 microlitros de diluyente. Con esto yo hago una dilución. Este es otro ejemplo. Es prácticamente idéntico al anterior, solamente estamos variando los números nada más. Hacer una dilución de 1 en 5. ¿Para qué volumen final? Para 500. Entonces yo tengo mi dilución 1 en 5, coloco el denominador, que es el volumen final, 500. Entonces busco, ¿qué relación hay entre 1 en 5? Que el de abajo, el de arriba es la quinta parte del de abajo. Entonces, el entre 5 es 1. Por lo tanto, el entre 5, ¿cuánto es? En este caso es 100. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay 100 microlitros de muestra. Aquí tenemos expresado. Y por lo tanto acá también se pone. ¿Por qué? Porque la fórmula nos dice, lo que va arriba, va abajo. 100 microlitros de muestra, 100 abajo, más lo que falte para llegar a 500, que en este caso es 400. Y eso que falta se agrega con diluyente.
Entonces respuesta, 100 microlitros de muestra y 400 de diluyente. Así hago una dilución 1 en 5. Igual acá, en este tercer ejemplo, va a ser una dilución 1 en 10 para un volumen final de 800 microlitros. 1 en 10. Abajo va el volumen final, que en este caso es 800. Y busco, ¿qué relación hay? La décima parte. Por lo tanto, arriba va la décima parte del de abajo, que sería 80. ¿Qué quiere decir esto? Que en esto hay contenido 80 de muestra más lo que falte para 800, que sería 720 de diluyente. Entonces la respuesta aquí sería 800 de muestra y 720 de diluyente. ¿Con esto qué hago? Una dilución 1 en 10. Entonces, una vez que se halla la dilución, lo que prosigue es hallar la concentración final, porque recuerden que nosotros hemos hecho una dilución porque un valor nos salió muy alto. Entonces, al diluirlo, ese analito diluido nos va a botar un valor en el equipo, pero ese valor no es el valor final porque esa muestra está diluida. Entonces, ¿cómo calculo la muestra real, el valor real? De la siguiente manera. Para hallar esa concentración final real, voy a hacer una multiplicación. ¿De quién? De la concentración que yo obtenga cuando diluí, la concentración que obtenga en la máquina, por el factor de la dilución. ¿Qué quiere decir el factor de la dilución? Por la inversa de la dilución. O sea, si yo hice una dilución de 1 en 3, mi factor de dilución es al revés. O sea, 3 sobre 1, que sería 3, ¿no? Factor de dilución de 1 en 10 es 10. O sea, siempre va el de abajo. Ese es el factor de dilución. Entonces lo llevamos a este ejemplo. Tenemos acá una muestra de colesterol total que dio sin dilución 548 miligramos por decilitro. Aquí no coloqué la linealidad, pero la linealidad del reactivo es de 500 y te botó a la primera sin diluir 548. Se pasó de la linealidad. Por lo tanto, realizamos una dilución, en este caso de 1 en 3. La dilución va a depender de qué tan alta te salga la muestra, ¿no? Eso ya lo decide el analista, o de lo contrario a veces el inserto te dice si se supera la linealidad se sugiere diluir y te da una dilución que ya debes usar, ¿no? Pero si no, tú más o menos aproximas qué tanto necesitas diluir y en función a eso realizas la dilución. Entonces aquí tuvimos esto sin diluir, hicimos una dilución 1 en 3 y cuando leímos esa muestra ya diluida, y cómo diluimos ya sabemos cómo, la máquina nos botó 227 miligramos por decilitro. ¿Este es el valor para reportar al paciente? No, porque esta muestra está diluida. ¿Cómo calculo la concentración real? La calculo multiplicando la concentración después de la dilución, que es esto, por el factor de dilución. Si en este caso la dilución fue 1 en 3, el factor de dilución es 3. Por lo tanto, multiplico 227 por 3, que sería 681 miligramos por decilitro. Este es el valor real. Y si se dan cuenta es diferente a lo que nos botó la máquina. Por eso es necesaria la dilución, porque cuando el valor de la muestra supera la linealidad, la máquina te bota, en resumidas cuentas, cualquier cosa. Y bueno, de esa manera realizamos las diluciones. Muchas gracias.